Rubén Borelo fue durante mucho tiempo, durante muchos años, desde que juez empezó su carrera hacia la intendencia, al menos, la mano derecha del actual senador nacional. Lo fue, decíamos, durante el tiempo de la campaña esa, con la gestión de juez en la intendencia y después, mucho más adelante, y las campañas electorales, hasta que, después de la derrota del año pasado, fue responsabilizado por el propio juez por los bajos números del Partido Nuevo en la elección y terminó siendo separado del partido, a punto tal de que hoy ha hecho como una especie de bloque unipersonal. Y ahora ha sido responsabilizado por juez del problema de los cheques sin fondo, que son 440.000 pesos de cheques librados por el Partido Nuevo para pagar parte de la campaña electoral, que cheques cuando fueron presentados fueron rebotados por el banco por falta de fondos. Y está en línea ahora. Rubén, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto escucharte. Rubén, empecemos por conocer cómo fue el tema de los cheques, por qué se libraron y si se libraron sabiendo que se iban a cubrir, pensando que en una de esas se cubrían o con la perspectiva de que quizá no se cubrieran, digamos, y por qué fue. Bueno, sí, te está escuchando otra vez responsabilizado, porque apenas terminó la campaña me responsabilizaron también de haber perdido, de haber sido culpable por mi trabajo político. O sea, es como que tengo responsabilidades según juez de muchas cosas, pero y eso me llevó a no estar más, porque en definitiva no es que me fui alegremente. Yo lloré el día 7 de agosto cuando perdimos la elección, o sea, probablemente estaría si no fuera que, bueno, todas las tintas se cargaron sobre mi persona. Concretamente el tema de los cheques, Jorge, son cheques de pago diferido, o sea, no son que cuando uno lo emite tiene que haber fondos o no, eso es solo un cheque al día. Durante 8 años que yo estuve al frente se emitieron cheques y siempre se cubrieron. O sea, en mi gestión como tesorero del partido nunca, jamás, ni un cheque fue rebotado. Siempre cumplimos las obligaciones y cruzamos el desierto, porque después del 2007 no quedamos en ningún lado. Nosotros no estábamos en ningún gobierno, no estaba juez en el Senado y sin embargo se siguieron sucediendo gastos partidarios, se sucedieron elecciones, en muchas elecciones, en todas las elecciones se quedó con deuda, nos financiamos, se fueron pagando, la deuda se iba achicando de a poco, cuando llegaban los fondos de nación se terminaba de achicar la deuda, de pagar, había aportes partidarios. O sea, la verdad, esto era una vez más, y es más, con respecto a lo que en otras campañas se había quedado adeudando, y con respecto a lo que se gastó en esta campaña, es un porcentaje bastante bajo. Estos 400.000 pesos no son ni siquiera el 15%, o alrededor del 15% de lo que se gastó en campaña, o sea que es muy muy bajo el porcentaje de deuda que quedó. Te lo puedo asegurar, Jorge, que si yo hubiera seguido teniendo la responsabilidad, esto no hubiera sucedido, y habla de esto mis antecedentes, o sea, jamás hubo un cheque rebotado. Pero bueno, a partir de toda esta carga que tuve de responsabilidades y que generó el alejamiento previo a hablar con el propio juez, yo me junté con él, con el apoderado el doctor Martínez, me junté con una persona muy allegada a mí y allegada al juez, su abogado penalista, el doctor D'Antona, y hablamos de todos estos temas. Por eso cuando él dice que no sabía, se detalló hasta la última deuda que había, quedó claro, esto está todo documentado, o sea, hay facturas que avalan en qué se gastó ese dinero, y bueno, quedó claro que era una deuda partidaria. Ahora, y que no íbamos a ser responsables, como siempre, todos los que integrábamos la fuerza política. Rubén, déjeme entender esto. Cuando se tomó la decisión de gastar el dinero, y usted como tesorero del partido firmó los cheques, juez sabía, estaba al tanto de que se estaba por gastar ese dinero, que se iba a pagar con cheque de pago diferido, digamos. De hecho, los últimos gastos se realizaron la última semana de la elección, y bueno, fue muy claro en ese momento la orden, estamos cerca, quememos la última nave. La mitad de esta deuda, por ejemplo, se gastó en una agencia de publicidad que pagó publicidad de televisión. Estamos hablando de alrededor de 200.000 pesos. ¿Sabes, Jorge, cuánto significa eso en televisión? No, está bien. Un día. El gasto de un día. Me refiero a esto, era una cosa dinámica, o sea, pero acá, te aclaro, Jorge, que hay tesorero, no es que yo era responsable de hacer, deshacer. Yo en realidad era firmante
Y no solo, hay 3 firmas autorizadas, una es juez, otro soy yo, era yo como tesorero, y la del protesorero. Por una cuestión práctica, que era, teníamos todo un comando de campaña, los cheques los firmaba el tesorero y el protesorero, o sea, Borelo. Y, no, pero yo voy a esto. Ese gasto se hizo en agosto del año pasado, ¿no es cierto? Sí, obviamente sabiendo todo lo que se hacía. Usted se fue del partido, o lo fueron, digamos, después de la elección. Digo, ¿cuál sería la responsabilidad alguna que puede tener usted en que le rechacen esos cheques? Ninguna, me parece, qué sé yo. No, y de hecho, porque en definitiva no es que, o sea, a pesar de todas estas responsabilidades que se me achacaron, bueno, yo seguí, y es más, actualmente seguí en contacto con el doctor Martínez, y durante meses que en definitiva esta ruptura estaba latente, pero no se había hecho pública, yo seguí, pues los cheques no fueron que se hicieron en agosto para que vencieran el 27 de diciembre, que es cuando el primero de los cheques entró y fue rebotado. Fueron a 30 días, 40 días, y se fueron sosteniendo, se fueron refinanciando, se fue achicando la deuda, se fue achicando y se fue refinanciando, porque si había algún fondo, se achicaba, y si no, que es lo que se hizo en este caso particular, se iba refinanciando, se entregaban nuevos cheques a 30, 40 días y se pagaban los intereses. Digamos que la institución esta que nos hizo el préstamo de dinero a través de cheques, lo que nos había solicitado que no la aumentáramos a la deuda, pero que la podíamos seguir refinanciando, es decir, acá inclusive, y eso fue más o menos en 2 o 3, hablo de septiembre, octubre, noviembre, en esos 3 meses se pagaron los intereses y no hubo ningún inconveniente. Lo que pasa es que a partir de noviembre, donde yo hago pública la conformación de un bloque propio y mi separación, luego de haber agotado las posibilidades, haber intentado, haber hablado y que fuera incumplida alguna palabra que se me dio en ese periodo, y tomar la decisión de hacer un bloque unipersonal, obviamente no podía seguir con la responsabilidad que tenía de como tesorero. Renuncio de hecho como tesorero porque el 10 de diciembre yo asumí con un bloque personal, unipersonal, que lo había anunciado una semana antes, y a partir de ahí toda la decisión pasa por las nuevas autoridades, por el nuevo tesorero, y fundamentalmente por quien fue siempre el responsable, y no puede, es hasta ridículo escuchar que por ahí elude esa responsabilidad, el responsable máximo del partido, que es el presidente, que es el propio Luis Juez. O sea, y yo a partir de ahí no tuve más responsabilidad. Es decir, ellos en diciembre, cuando caían estos cheques, el 27 de diciembre y en lo sucesivo en enero, ellos podrían haber realizado lo mismo que habíamos hecho en septiembre, en octubre, en noviembre, es decir, refinanciar la deuda. No había una necesidad de contar con el dinero para pagar la deuda. Había que simplemente refinanciarla y pagar los intereses, como lo hice yo, y inclusive personalmente, pagar los intereses. Yo en esto, más allá de las culpas públicas que me juez habla de mis responsabilidades, obviamente por todo lo que estoy explicando inciertas, también soy perjudicado porque en definitiva era mi firma. De todas maneras la demanda está hecha contra el Partido Nuevo y no contra Borelo, o sea, no hay una demanda hacia mi persona porque bueno, no tengo más esas responsabilidades. Más, yo la denuncia que hago como tesorero se le informo a esta institución, o sea que es algo, todo está transparentado, todo está documentado, por eso por ahí he escuchado azorado las explicaciones que públicamente dio el doctor Juez. Está bien. La última pregunta, Rubén, le pido brevedad porque estamos ya absolutamente excedidos de tiempo. ¿Ustedes descontaron los cheques en su momento en una financiera? Porque algunos dijeron, yo la verdad que no conozco la financiera o la cooperativa, mejor dicho, no sé de su actividad, pero que es una cueva, decían algunos. No, pero ese es un término despectivo que no tiene sentido, no, un lugar físico, puede ir mañana... Puede ir vos, puede ir cualquiera y se dedican a esta actividad, es una cooperativa en la cual una de las actividades, esto es muy común en el interior, donde las mutuales cooperativas se dedican y te reitero lo que dije antes, eso está totalmente blanqueado las operaciones. Yo tengo recibos cuando pagué intereses personales, tengo los recibos de los intereses que pagaron, el partido tiene los recibos de los intereses que pagó. No, para nada, son oficinas conocidas, están en un lugar
hay un responsable acá. No, para nada, eso es un término que usó algún periodista, pero no es una prueba, es una institución que se dedica a esto, así que, y no lo hicimos a la desesperada, es algo que lo veníamos trabajando ya desde el año 2008, y nunca tuvimos ningún inconveniente, siempre tuvimos una relación en la cual pudimos tener y salvar por ahí cuando había un apremio económico, y luego tuvimos tiempo y nos tuvimos ahogo para ir devolviendo el dinero. Rubén, muchas gracias, muy amable. No, gracias Jorge por esta posibilidad. Por favor, hasta luego. Rubén Borelo, hasta ayer, la mano derecha, hasta ayer, digo una manera de decir, ¿no es cierto? La mano derecha de Luis Juez, luego se alejó responsabilizado de la derrota electoral y ahora aparece alrededor del tema de los cheques.